¿Qué onda, bro? Bienvenido de nuevo a Perspicacia Financiera. Hoy vamos a viajar en el tiempo para aprender del hombre más rico de la historia moderna. Estamos en 2026. Si te digo la palabra multimillonario, probablemente pienses en Elon Musk, Bernard Arnault o Jeff Bezos. Pero si ajustamos la inflación y calculamos el porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, que controlaba este hombre, todos los multimillonarios tecnológicos de hoy parecen dueños de una tienda de barrio en comparación. Estoy hablando de John Davison Rockefeller. Rockefeller no nació en cuna de oro. Su padre era un vendedor ambulante de dudosa reputación y su madre una mujer profundamente religiosa que le enseñó el valor de cada centavo. Sin embargo, Rockefeller llegó a controlar el 90% del petróleo en Estados Unidos y amasó una fortuna que hoy equivaldría a más de 400.000 millones de dólares. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue solo suerte, o descubrió un sistema operativo para el dinero que nosotros hemos olvidado? En este vídeo, vamos a desglosar los hábitos financieros, las tácticas de negocio y la psicología implacable de Rockefeller. No vamos a hablar de cómo extraer petróleo, vamos a hablar de cómo extraer riqueza de tu entorno actual. Vamos a aprender. 1. El sistema del libro mayor, Ledger A, ¿por qué el control milimétrico es el origen de la fortuna? 2. La regla de los 39 puntos de soldadura, el poder de la microoptimización en tus finanzas personales. 3. La filosofía del silencio. ¿Por qué aparentar riqueza es el hábito número 1 de los pobres? 4. Integración vertical. ¿Cómo dejar de pagar intermediarios en tu propia vida? 5. El secreto de los fideicomisos. ¿Cómo la familia Rockefeller sigue siendo rica 7 generaciones después? Si estás cansado de los consejos financieros superficiales y quieres aprender los principios inmutables que construyen imperios, accommodate. Vamos a darle con todo. Bloque 1. El Ledger A y la contabilidad del alma. La historia de la riqueza de Rockefeller no empezó con un pozo petrolero, empezó con un pequeño cuaderno rojo. El primer trabajo. A los 16 años, después de buscar trabajo incansablemente durante semanas, Rockefeller consiguió un puesto como asistente de contabilidad en la firma Hewitt y Tuttle. Ganaba apenas 50 centavos al día. Con su primer sueldo, en lugar de comprarse ropa o celebrar, compró un pequeño cuaderno de contabilidad al que bautizó como Ledger A, libro mayor A. En ese cuaderno, el joven John anotaba absolutamente cada centavo que entraba y salía de su vida. Si compraba un caramelo, lo anotaba. Si daba un centavo en la iglesia, lo anotaba. Rockefeller trataba sus finanzas personales con la misma rigurosidad clínica que la contabilidad de una corporación multinacional. La aplicación en 2026. El oikonomos moderno falla aquí. La mayoría de la gente hoy no sabe exactamente cuánto gasta en suscripciones, en cafés o en comisiones bancarias. Usamos tarjetas de crédito sin contacto y el dinero se vuelve invisible. Rockefeller decía: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir a por lo grandioso. El primer hábito que debes copiar hoy mismo es tu propio Ledger A. No necesitas un cuaderno rojo, hoy tenemos aplicaciones, hojas de cálculo de Excel y automatizaciones. El objetivo no es ser tacaño, es tener datos. No puedes optimizar lo que no mides. Cuando sabes a dónde va cada centavo de tu salario, recuperas el control. El dinero deja de ser un misterio que desaparece a fin de mes y se convierte en un ejército de soldados que tú diriges. Bloque 2. La doctrina de la microoptimización. Una de las historias más fascinantes de Standard Oil, la empresa de Rockefeller, nos enseña cómo la riqueza masiva se esconde en los detalles microscópicos. Los 39 puntos de soldadura. Rockefeller observaba constantemente sus refinerías. Un día, viendo cómo se sellaban las latas de queroseno para la exportación, le preguntó al capataz cuántas gotas de soldadura se usaban para sellar cada lata. El capataz respondió: 40.
Rockefeller pidió que probaran sellarlas con 38 gotas. Algunas latas gotearon. Luego probaron con 39 gotas. Ninguna goteó. A partir de ese día, todas las latas de Standard Oil se sellaron con 39 gotas de soldadura en lugar de 40. Esa única gota de soldadura ahorrada, multiplicada por millones de latas exportadas a todo el mundo, le ahorró a la empresa el equivalente a cientos de miles de dólares en su primer año, y millones a lo largo de las décadas. Cortando la gota de soldadura en tu vida. La lección de Rockefeller no es sobre soldadura, es sobre el interés compuesto del gasto. ¿Cuáles son tus gotas de soldadura financieras en 2026? Ese plan de datos del celular que no consumes por completo pero pagas todos los meses. Las membresías de gimnasio que no usas. Los intereses de mora por pagar tarde tus tarjetas. Comprar almuerzo fuera todos los días en lugar de prepararlo en casa. Dato estadístico. Se calcula que un adulto promedio desperdicia alrededor del 15% de sus ingresos netos en ineficiencias y gastos fantasma. Si ganas $1000 al mes, estás quemando $150. Si inviertes esos $150 mensuales en un fondo indexado al 8% anual, en 20 años tendrías más de $87.000. Esa es tu gota de soldadura, hermano. Elimina la ineficiencia sin piedad. Bloque 3. Integración vertical y el control de la cadena. Rockefeller odiaba depender de otros. Odiaba pagar el margen de ganancia de un intermediario. Su solución fue la integración vertical. El fin de los intermediarios. Standard Oil no solo extraía petróleo. Rockefeller se dio cuenta de que los barriles de madera donde transportaban el crudo eran muy caros. ¿Qué hizo? Compró bosques, compró aserraderos y fabricó sus propios barriles, reduciendo el costo a la mitad. Luego, en lugar de pagar a los ferrocarriles tarifas exorbitantes, construyó sus propios oleoductos, revolucionando el transporte de energía. Él controlaba desde la tierra hasta la lámpara del consumidor final. Tu integración vertical financiera. ¿Cómo aplicamos la integración vertical a nuestras finanzas personales hoy? Significa adquirir las habilidades para dejar de subcontratar servicios básicos y caros. En lugar de pagarle a un asesor financiero el 2% de tu patrimonio cada año para que administre tu dinero, edúcate, lee libros, y compra tú mismo tus fondos indexados o tu Bitcoin. En lugar de financiar un auto a través del concesionario, el intermediario más caro, ahorra y compra en efectivo directamente al dueño anterior. En los negocios, si tienes una marca de ropa, en lugar de pagar publicidad carísima a agencias, aprende tú mismo las bases del SEO y a correr anuncios en Facebook. Conviértete en el dueño de tu cadena de producción personal. Cada habilidad que aprendes es un intermediario que eliminas para siempre. Bloque 4. La filosofía del diezmo, abundancia vs escasez. Podrías pensar que el hombre más rico del mundo era un avaro egoísta. Pero aquí hay una paradoja que rompe la mente de muchos analistas financieros. Dar desde el primer día. Desde que ganaba sus primeros 50 centavos a los 16 años, Rockefeller regalaba exactamente el 10% de sus ingresos a su iglesia y a organizaciones de caridad. Lo dejó registrado en su ledgera. A medida que su fortuna creció de cientos a miles, y de miles a cientos de millones, el porcentaje de donación se mantuvo y luego aumentó. Rockefeller se convirtió en el mayor filántropo de la historia de la humanidad, financiando la creación de la Universidad de Chicago y la erradicación de enfermedades globales. Él solía decir: nunca habría podido diezmar el primer $1.000.000 si no hubiera diezmado mi primer salario de $1.50. La psicología de lo economos. Desde una hoja de cálculo, regalar dinero parece una pérdida matemática. Desde la psicología humana, es el mayor truco para generar riqueza. Cuando das el 10% de lo que tienes, sea a tu iglesia, a una ONG, o ayudando a alguien necesitado en tu comunidad,
Le estás enviando una señal poderosa a tu cerebro. Hay más de dónde vino esto. Destruyes la mentalidad de escasez. Si te aferras a cada centavo con terror, vives a la defensiva. Si das con propósito, operas desde la abundancia. Además, el acto de dar te obliga empíricamente a vivir con menos de lo que ganas, cimentando el hábito del ahorro a fuego en tu disciplina. Bloque 5. El poder del silencio y la esfinge de Wall Street. Si Rockefeller viviera en 2026, te aseguro que no tendría Instagram y no subiría fotos alquilando Lamborghinis en Miami. En boca cerrada no entran moscas en el mundo de los negocios. Rockefeller era conocido por ser increíblemente reservado. Sus competidores no sabían qué estaba pensando ni cuál sería su próximo movimiento. En las reuniones de directorio, dejaba que todos los demás hablaran, escuchaba atentamente, absorbía información y solo hablaba para dictar la decisión final. Decía un poema que él tenía enmarcado en su oficina. Un viejo y sabio búho vivía en un roble. Cuanto más veía, menos hablaba. Cuanto menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese sabio y viejo pájaro? La trampa del flexing financiero. Hoy en día, la cultura del flexing, presumir, destruye el patrimonio de los jóvenes. La gente se endeuda para comprar ropa de diseñador y relojes caros solo para impresionar a gente que no conocen en Internet. El verdadero dinero es silencioso. La riqueza grita, pero el patrimonio susurra. Cuando presumes tu dinero. 1. Atraes a falsos amigos y a personas que quieren aprovecharse de ti. 2. Gastas capital que debería estar invirtiéndose y generando interés compuesto. 3. Le muestras tus cartas a la competencia. Sé como Rockefeller. Sé la esfinge. Deja que tus activos hablen por ti a puerta cerrada, mientras tú caminas por la calle sin llamar la atención. Bloque 6. Activos duros y el amor por los dividendos. Rockefeller no especulaba con el precio de las acciones a corto plazo. Él compraba negocios rentables, tierras e infraestructuras. Lo único que me da placer. Una de sus frases más icónicas era: ¿sabes la única cosa que me da placer? Es ver llegar mis dividendos. A Rockefeller no le importaba si el precio de sus acciones en Standard Oil bajaba un martes y subía un jueves, porque la empresa producía un flujo de caja masivo y real. Extraían petróleo, lo vendían, había una ganancia y él recibía su parte en efectivo contante y sonante. La estrategia en 2026. La lección aquí es separar la inversión de la especulación. Muchos novatos entran hoy al mercado buscando el próximo token criptográfico que haga un %, en 3 días. Eso es apostar en el casino. La estrategia Rockefeller es comprar activos productivos y duros. Fondos indexados, ETFs, al comprar un índice como el S&P 500, estás comprando pequeñas fracciones de las 500 mejores empresas del mundo. No intentas adivinar cuál ganará. Posees la economía entera y recibes sus dividendos. Bienes raíces. Comprar propiedades que generan alquileres mensuales. Bitcoin, como reserva de valor, aunque no da dividendos, cumple la función de activo duro e inconfiscable que Rockefeller habría apreciado en un entorno inflacionario, actuando como la tierra digital de nuestra era. Tu objetivo financiero no es hacer $1 millón. Tu objetivo es construir una máquina de activos que te pague dividendos suficientes para cubrir tu costo de vida, sin que tengas que trabajar. Bloque 7. La dinastía y los fideicomisos Rockefeller. Aquí llegamos al nivel de los verdaderos titanes. Existe un viejo dicho: la primera generación crea la riqueza, la segunda la disfruta, y la tercera la destruye. Rockefeller se aseguró de que esto no le pasara a su familia. El sistema de fideicomisos en cascada. Hoy, 7 generaciones después, la familia Rockefeller sigue siendo una de las más ricas y poderosas del mundo, con cientos de herederos viviendo del imperio original.
¿Cómo evitaron que los bisnietos despilfarraran el dinero en fiestas y malas decisiones? A través de fideicomisos, trusts, y un banco familiar estricto. Rockefeller no le dejó el dinero directamente a sus hijos para que hicieran lo que quisieran. Puso el dinero en estructuras legales. Los herederos pueden vivir de los intereses y dividendos del capital, pero no pueden tocar el capital principal. Si un descendiente quiere empezar un negocio, el banco familiar le hace un préstamo con intereses y debe presentar un plan de negocios real, como si fuera un banco comercial. Pensando a 100 años. Puede que hoy no tengas millones, pero la mentalidad aplica a cualquier escala. Cuando contratas un seguro de vida a término para proteger a tus hijos, estás pensando como Rockefeller. Cuando abres una cuenta de inversión para la universidad de tu recién nacido y dejas instrucciones claras de que no puede tocarse hasta los 18 años, estás creando tu propia microdinastía. Oikonomos no piensa en el próximo fin de semana, piensa en cómo sus decisiones de hoy en su ciudad van a afectar a los nietos de sus nietos. Bloque 8. La adaptabilidad ante la adversidad. El camino de Rockefeller no fue fácil. En 1911, el gobierno de los Estados Unidos, aplicando leyes antimonopolio, obligó a dividir la Standard Oil Company en 34 empresas separadas, compañías que hoy conocemos como ExxonMobil, Chevron, Marathon Petroleum, etc. El desastre que se convirtió en fortuna, cualquiera hubiera visto esto como la destrucción de su imperio y el fin de su vida. ¿Qué hizo Rockefeller? Se sentó a observar. Resulta que la suma de las partes valía más que el todo. Al dividirse la empresa, las acciones de esas 34 nuevas compañías se dispararon en bolsa. La intervención del gobierno, diseñada para castigarlo, terminó duplicando su fortuna personal de la noche a la mañana. Resiliencia financiera en el presente. En la economía de 2026, vas a enfrentar crisis. La inflación subirá, el sistema fiat tambaleará, o tal vez pierdas un empleo. La lección de Rockefeller es la adaptabilidad estoica. Las crisis destruyen a los que están rígidos e hiperendeudados. Pero para el que tiene liquidez, el que no tiene deudas malas y el que sabe leer el mercado, las crisis son las épocas de rebajas más grandes de la historia. Donde todos ven el fin del mundo, el Oikonomos ve una oportunidad de reestructuración. Conclusión. Tu propio imperio comienza hoy. Llegamos al final, hermano. Hemos desglosado y analizado la mente del gigante más grande de la historia corporativa. Repasemos los mandamientos de John D. Rockefeller. 1. Rastrea cada centavo como si fuera un prisionero de guerra. 2. Elimina las gotas de soldadura innecesarias de tus gastos. 3. Integrate verticalmente aprendiendo habilidades de alto valor. 4. Da el 10% para programar tu mente en la abundancia. 5. Cierra la boca, no presumas, y deja que tus activos hagan el ruido. 6. Enamórate de los activos duros y los dividendos, no de la especulación. 7. Piensa en tu apellido a 100 años vista. Desde el vendedor de abarrotes en Quito hasta el analista de Wall Street, los principios matemáticos y psicológicos de la riqueza no discriminan. Funcionan si los trabajas, y te destruyen si los ignoras. Hoy quiero celebrar algo gigante contigo. Con este nivel de contenido profundo y sin atajos, hemos ido superándonos cada día en el canal. Eso significa que hay cientos de personas allá afuera despertando, tomando el control de sus finanzas y preparándose para dejar un legado. Si este análisis de Rockefeller te dio una perspectiva que no te enseñaron en el colegio, si te inspiró a tomar ese ledger hoy mismo, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad de administradores sabios. Pregunta del día. De todos los hábitos de Rockefeller que vimos hoy, ¿cuál es el que sabes que te está fallando y que vas a corregir a partir de mañana? Te leo en los comentarios, porque reconocer el error es el primer paso del Oikonomos. Administra con sabiduría, hermano. Los imperios no se construyen en un día, se construyen decisión a decisión.
Nos vemos en el próximo vídeo.